Ingeniero Miguel García Puémape, usted ha sido uno de los personajes, uno de los profesionales que ha dado que hablar por sus últimos pronósticos relacionados con las lluvias de febrero y de marzo. Este comentario, ¿cómo lo toma? Bueno, los pronósticos no son míos, ¿no? Yo dentro del conocimiento que tengo del tema, que no es poco, y en lo que tiene que ver con Chiclayo y su historia hidrológica se remonta muchísimos años atrás, entonces lo que hago yo es procesar información, eso sí, de fuentes confiables, internacionales, que se ocupan precisamente de monitorear el clima a través de los satélites que tienen esa finalidad de monitorear el clima. Entonces, yo tomo a lo largo del día, en diferentes horas, datos que los voy confrontando entre las dos fuentes y los adecuo a lo que yo mismo también directamente, porque yo mi afición ha sido tanta de muchacho, de que he aprendido a mirar en el cielo y a interpretar la física de las nubes y cosas parecidas. ¿Desde cuándo hace esto, ingeniero? Uy, desde muchos años, desde muchos años. Es una afición que me viene desde muy pequeño. Cuando yo me remito a tiempos pasados, yo veo que hay algunas circunstancias de las cuales yo tengo memoria fotográfica que me remiten a tiempos en que se han dado efectivamente lluvias del tipo Niño. Yo recuerdo con mucha claridad, en los tiempos en que yo era pequeño todavía no habían los grandes peligros que sí hay ahora con el tamaño de la ciudad, que me mandaban mi familia a hacer mandados cuando yo ya tenía 6 años de edad, embarcándome en el ferrocarril que iba a Eten o a Ferreñafe, donde residían mis familias. Entonces, en una oportunidad de esas, me acuerdo que un largo convoy del tren, que en ese momento estaba yéndose para Puerto Eten, yo venía sentado en la ventana y he visto que en la curva, antes tenía una curva, la línea muy suave en la dirección, en el sentido hacia Eten del tren, la locomotora empezó a caminar sobre agua. Lo recuerdo como si estuviera viendo. O sea que cuando yo ya he encontrado las historias del niño, ese niño fue el año 38. Entonces, después de ahí hay una circunstancia también que ha reforzado mis observaciones personales en este tema particular, lo que yo he vivido en Venezuela. Yo he vivido casi 30 años en Venezuela, que es una zona tropical que tiene una pluviosidad anual de 1.500 milímetros por año, o sea, 1.500 litros por metro cuadrado, que es una temporada que se desarrolla entre mayo y noviembre. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre hice la comparación que resulta inevitable de que yo había vivido en un lugar donde prácticamente había cero de precipitación anual. Entonces, todos esos detalles me han ayudado a fortalecer el conocimiento práctico de la hidrología. Entonces no habían los sistemas de medición, o sí, ¿cómo se medían la precipitación? Todas esas digamos, todo lo que tiene que ver con los pronósticos meteorológicos, en lo que yo he aprendido y a lo que me aficioné ya en forma firme, se remonta al año 1962, cuando estuve en la Universidad de Minnesota, en la beca. Los pronósticos eran de una exactitud impresionante. Ya en ese tiempo, 1962, la ciudad de Minneapolis, donde yo estuve, era es hasta una ciudad muy grande, de manera que los pronósticos que daban cada media hora se cumplían tal cual. Decían, por ejemplo, por la radio, a la hora tal, en el sector tal de la ciudad van a caer tantas pulgadas de agua por lluvia. Y efectivamente así sucedía en el 62. Esto lo menciono para que se vea que no es digamos, de ahora la exactitud de los pronósticos. Sucede que en los Estados Unidos es un país tan desarrollado, tan altamente desarrollado, que tiene las últimas tecnologías en todas las actividades del quehacer diario.
empresas, destaco esto. Desde esa oportunidad yo me di cuenta que ahora que traslado esa circunstancia a lo nuestro, veo que aquí en nuestro país, deliberadamente, no se quieren adaptar las tecnologías que permiten diagnosticar con gran precisión las condiciones atmosféricas. Pero eso que está diciendo usted es grave, ingeniero. ¿Por qué cree que no se permite esto? Por una razón, mi teoría alrededor de eso la denomino el desorden organizado. O sea que hay grupos que medran de estas circunstancias, porque no es difícil captar la significación de que en países donde la hidrología, o sea, las precipitaciones, para decir un punto que las identifica, son ya constantes y saben ellos cómo manejarse aún prescindiendo de los pronósticos. Entonces, eso quiere decir que es justamente el cuadro al que me refiero yo. ¿Cuántos profesionales como usted hay en Lambayeque, ingeniero? No habemos profesionales que conozcamos, digamos, hablando en criollo, el tejemaneje de la data meteorológica. ¿Y por qué esto? Porque sencillamente no nos nace hacerlo. Por mi parte yo he tenido siempre mucha afición a todo lo que tiene que ver con meteorología. Y como quiera que hay una raíz familiar de agricultura, porque mi abuela tuvo sus tierras en Ferreñafe, y desde muy pequeño mi papá nos llevaba a las tierras y yo veía detalles que tenían que ver justamente con la lluvia y con la producción que se sembraba en esas tierras. Y en la interpretación, eso sí, ¿no?, que lo aprendí de mi padre, de la forma como alumbraba o cómo se presentaba la luna en las crecientes. De manera que todo eso lo asimilé, pero después ya lo he ido ya eslabonando con conocimiento de meteorología por autodidacta. ¿Qué sistema usa para medir la precipitación en la urbanización San Juan, donde usted vive? Yo tengo mi equipo de laboratorio, en los cuales yo dispongo de un instrumento que está perfectamente graduado en mililitros y que tiene una sección transversal de X centímetros cuadrados, ¿no?, que a las finales, de acuerdo a la cantidad de mililitros que acumulo en una observación, yo ya sé cuántos milímetros de lluvia han caído después de un evento. ¿Qué cree, ingeniero, que ha pasado con nuestras autoridades, tanto nacionales como locales en Lambayeque? ¿Por qué no previeron todo esto? Ya lo creo. Hay una indiferencia fríamente calculada, como decía el famoso Chespirito, ¿no? Porque no es extraordinario la capacidad de manejar esta data adecuadamente en base a metodologías que no son nada difíciles de manejar, sino que eso sí necesitan que sus protagonistas tomen a pecho el compromiso que les significa dominar estas tecnologías y proyectar a través de sus opiniones o de sus observaciones hacia la comunidad el valor de este tipo de observaciones.